Es el pastor principal de la iglesia Fuente de Agua Viva en Puerto Rico, una congregación con alcance internacional. A través de su mensaje de fe práctica y liderazgo, ha inspirado a miles de personas a descubrir el potencial que Dios ha depositado en sus vidas. Todo. Y la pregunta que me hago una vez más es, ¿cómo vive una persona después de tener una experiencia como esta? Desde Puerto Rico, con gran expectativa recibamos al pastor Otoniel Font. Vamos, dáselo más fuerte allá al Señor en esta hora. Vamos, yo creo que usted puede hacer mejor que eso en esta noche. Dáselo fuerte en esta noche en el nombre de Jesús. Y antes de sentarte, por favor, mira al que está a tu lado y dile, trátame bien, porque en los próximos 3 meses podría ser tu jefe. Entonces así te puedes sentar en esta hora. Qué bueno estar aquí en esta noche, en este gran ambiente. Se puede sentar. Los minutos que me tocan en el día de hoy, quiero honrar al pastor, al apóstol de esta gran visión. Me gustaría que ustedes le dieran fuerte aplauso al pastor Grullón en el día de hoy. Vamos, déselo más fuerte en esta noche. Vamos, creo que usted puede hacer mejor que eso. Déselo fuerte en el día de hoy por la grande obra que están haciendo. De verdad que más que orgulloso de estar aquí en este lugar. Realmente agradezco por la invitación. Agradezco a Laura Cárdenas y a Marcos, grandes amigos. Laura llamó a mi esposa y le dijo a mi esposa que tenía que estar yo aquí hoy. Así que si Laura lo dice y mi esposa lo dice, pues por eso estoy aquí en el día de hoy. No me queda más remedio. Así que, pero contento de estar aquí. Cuando usted ve a Laura y usted ve a mi esposa y usted ve a Marcos y me ve a mí, usted puede creer que todo es posible. Si 2 hombres tan feos como nosotros tenemos 2 mujeres tan guapas, no hay milagro que Dios no pueda hacer en su vida. Así que cada vez que usted ve a Marcos cantar y me ve a mí predicar, usted dice, lo mío viene de camino en el nombre de Jesús. Así que quiero ir a la palabra del Señor en esta noche y bendecir tu vida. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, tú eres digno de gloria, de honra y de honor. Te pido por el poder de tu palabra que seamos terreno fértil en el cual tú puedas sembrar una semilla de fe. Que esta semilla quede bien plantada y que marque nuestros corazones para siempre en el nombre de Jesús. En los breves minutos que me quedan o que tengo en el día de hoy, quiero compartir una breve historia y quizás parte de mi testimonio. Por cuestión del tiempo no voy a ir a todas las escrituras, voy a mencionarte tan solo algunas de ellas. Y lo que quiero es marcar un detalle en tu corazón en el día de hoy. Comienzo con una historia del siglo XIX. En el siglo XIX había un gran escritor en Francia. Este escritor es el famoso escritor de la grande obra de los 3 mosqueteros. Alexander Dumas escribió esta grande obra que se hizo famosa a través de toda la historia. Probablemente algunos de ustedes, aunque no hayan leído la novela, por lo menos han visto la película. Este grande escritor escribía tantas historias y tantas novelas en sus tiempos que usó una técnica que todavía se usa en el día de hoy. Contrató a unas personas en particular para que pudieran ayudarle a hacer los research para él poder escribir mucho más rápidos. Y su gran ayudante se llamaba Maquet. Y Maquet, años después de estar ayudando a Dumas a escribir todas estas novelas y simplemente hacer el research para que él pudiera tener todos los elementos y para escribirlas, de repente de un día para otro él lo traiciona. Y Maquet lo traiciona y comienza a declarar que él era el autor de todas estas novelas. Lo lleva a la corte y por años Dumas tuvo que luchar en la corte y perdió todo el dinero que tenía, todo lo que había ganado, perdió muchas cosas. Al fin y al cabo en la historia, la corte decidió y determinó que Dumas era el verdadero autor de todas estas grandes novelas. Pero lo curioso y lo irónico de todo esto es que esto ocurre en un momento muy particular. Ocurre en el momento donde Dumas está escribiendo su novela más famosa, que es la novela El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo es una novela muy interesante porque se trata de alguien que lo traiciona. El Conde de Montecristo, mientras él lo escribía con Maquet, estaba escribiendo de este hombre que era un hombre muy fuerte, muy grande, y que su mejor amigo lo traiciona. Y en el espíritu de la venganza, este hombre comienza a vengarse y el Conde de Montecristo termina eventualmente en ruinas.
Dumas no sabía que estaba escribiendo su propia historia. Dumas no sabía que mientras escribía esa novela, él estaba básicamente profetizando lo que iba a pasar. Y cuando le ocurre a Dumas lo que le sucedió, él tiene que escoger: o actúo como el personaje que escribí en la novela, que trata de vengarse y la venganza lo destruye para siempre, o decido hacer todo lo diferente y cambiar mi corazón y no vengarme de esa manera. Dumas decidió no vengarse como el protagonista de su novela principal, y el final de Dumas fue muy diferente al que él había escrito en la novela. Y es bien interesante porque sin darse cuenta estaba básicamente profetizando lo que iba a pasar en su vida y marcando el camino de lo que tenía que hacer. Pero aquello por mucho tiempo destruyó el corazón de Dumas, al punto tal que por mucho tiempo no escribió ninguna otra novela. ¿Y por qué yo te cuento esa historia? Porque en la realidad hay momentos en nuestra vida que marcan nuestros corazones de manera tan dramática que sin darnos cuenta nos convertimos en gente viva pero muerta en nuestro corazón. Por unos minutos yo quiero contarte una historia del libro de Génesis, y es de uno de mis personajes favoritos. Si a mí me dieran a escoger de qué yo quisiera llena la iglesia, qué tipo de persona quisiera llena la iglesia, hay dos personas que yo quisiera en mi iglesia. Yo quisiera un Pedro en mi iglesia. Yo prefiero los Pedros. Los Pedros son los cabezones de la iglesia. Son la gente que tú le dices un día metafóricamente que tienes que traer la espada, y al otro día ellos traen la espada para cortarle la oreja a alguien. Son la gente que un día te llevan al cielo y en cuestión de un minuto te llevan al infierno. Pedro recibió la revelación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo de Dios. El Señor le dice: no te lo reveló carne ni sangre. Y la próxima frase: Señor, no puedes ir allí. Y que Cristo tiene que decirle: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. En un minuto te llevan al cielo y un minuto te llevan al infierno. ¿Alguien que sea un Pedro aquí en esta iglesia? No tiene que levantar la mano, pero oiga bien. Pero son divertidos, son los que hacen la iglesia divertida, definitivamente. Pero también me encantaría tener gente como Jacob. Jacob, que es un personaje malentendido en la Biblia, y quizás por su propio nombre, en la definición que le han dado a su propio nombre, no le han dado el crédito que se merece. Y de las cosas que me gusta de Jacob es que Jacob siempre fue un luchador. Cuando yo miro la vida de Jacob, Jacob desde el vientre de su madre está peleando. La Biblia dice que estaba batallando en el vientre de su madre porque sin él saberlo, Dios había dado una palabra de que él iba a nacer segundo, pero que él era el primero, que el más grande sería él. Y desde el vientre de su madre estaba luchando por lo que Dios le había prometido. Lo interesante es que nació segundo, siendo llamado a ser el primero. Una de las preguntas que yo cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Dios: Señor, si él iba a ser el primero, ¿por qué lo haces nacer segundo? Le hubieras hecho la vida más fácil si lo hubieras hecho nacer primero, si ya tú decías que era el primero. Pero la realidad es que no tengo que preguntarle al Señor, porque en la vida muchas veces, si no nacemos segundo, no luchamos por las cosas que Dios nos ha prometido. Y lamentablemente hay mucha gente que nace en muchos privilegios, y cuando alguien nace en muchos privilegios no sabe lo que cuesta alcanzar las promesas de Dios. Así que Jacob lleva luchando toda su vida, batallando toda su vida. Deseaba tanto la bendición que engañó a su padre, como usted y yo conocemos. Y la Biblia dice que aquella noche que recibió la bendición, lo que había deseado por tanto tiempo, salió corriendo, salió huyendo. Y de las cosas que me encanta de Jacob es que la noche más dolorosa de su vida, cuando se encontraba solo, había engañado a su papá, su hermano estaba jurando matarlo, se acostó y durmió. Y cuando durmió, soñó. Solo un hombre grande en el peor momento de su vida, en vez de tener pesadillas, tiene sueños. Solo gente grande en el peor momento de su vida pueden ver los cielos abiertos sobre ellos, en vez de pensar que todo terminó. Ese era Jacob. Y en aquella ocasión, usted conoce la famosa historia donde él ve aquella escalera y oye la promesa de parte de Dios, que Dios le dice: no te voy a dejar hasta que yo haya hecho lo que te he prometido. Así que Jacob, teniendo nada en su mano, da la mejor ofrenda que él tenía, que era un poquito de aceite, y unge una piedra y la pone en aquel lugar por señal. Jacob sale de allí, comienza a luchar, y cuando llega a casa de su suegro se enamora de una muchacha. Y cuando se enamora tanto de esa mujer, él le pregunta a su suegro: ¿qué tengo que hacer para casarme con ella? Y la Biblia nos cuenta que el suegro le dice: tienes que trabajar por ella 7 años. Y por primera vez en la vida, Jacob sabe lo que es trabajar por amor, y trabaja por 7 años. Y es interesante porque pasa igual en el día de hoy.
Jacob por 7 años trabajó, nunca la besó, nunca la tocó, nunca se acostó con ella. Por 7 años se mantuvo puro, trabajando por ella. Igual que los muchachos de hoy en día que trabajan y trabajan por el amor de su vida. Parece que no lo creyeron mucho en el día de hoy, pero consejo para las solteras de la iglesia: no se enamore de nadie que no tenga tierra y trabajo, por favor. Por favor, no se enamore de nadie. No va a cambiar. Antes de Dios darle a Eva, a Adán, le dio a Adán tierra y trabajo. Cásese con gente que quiera trabajar y que quiera progresar en la vida y que por amor hagan las cosas, por favor. Pero nada, eso no te alcance. Oiga bien, porque quiero llevarte a 2 versos en un momento. Esta historia tiene un final que donde quiero llevarte por un minuto. Jacob trabaja por 7 años, se esfuerza por 7 años y usted conoce la historia. Esa noche, cuando se va a acostar y va a hacer el ritual que tienen que hacer, se emborracha, y cuando se emborracha, su suegro le da a su hermana Lea, que la Biblia dice que era delicada de ojos, pero en español lo que significa es que era fea. Tan sencillo como eso. Ese es el hebreo original. Entonces, cuando Jacob se levantó por la mañana y vio lo que tenía al lado, la borrachera se le fue inmediatamente. Entonces se casa con la fea. Y es muy triste porque en la vida muchos de nosotros, después de luchar tanto, tenemos que casarnos con la fea. Hay gente aquí que ha luchado, no me estoy refiriendo a su esposa de ninguno aquí, por favor. Pero oiga bien, usted sabe lo que es trabajar toda tu vida, trabajar un tiempo, esperar algo y por alguna razón u otra no recibes lo que esperabas. Así que Jacob va donde su suegro y le pregunta: ¿qué tengo que hacer? Y el suegro le dice: tienes que trabajar 7 años más. ¿Y qué hizo Jacob? Trabajó 7 años más. Este era un hombre luchador, un hombre que no importa lo que la vida le daba y lo que la vida le traía, seguía luchando. De repente un día decide: tengo que levantarme, tengo que prosperar, mi familia tiene que salir de este lugar, tenemos que hacer todo lo posible. Y comienza a llegar a una negociación con su suegro para ver cómo podía salir de aquel lugar. Y los que conocemos la historia sabemos que su suegro, dice la Biblia, que lo engañó 10 veces, le cambió el salario 10 veces. Pero Dios lo prosperó en medio de todo eso. Y Jacob seguía luchando y seguía batallando y seguía luchando y seguía batallando y seguía luchando toda su vida, toda su vida. Cuando sale de aquel lugar, termina peleando con un ángel. Imagínese si era un peleón y un luchador que hasta con Dios peleó. Y la Biblia dice que peleó tanto que no soltó a Dios o al ángel hasta que rayaba el alba, y Dios tuvo que descoyuntarle su cadera para que simplemente lo dejara ir. Ese era Jacob, un luchador. Y aquí hay gente en el día de hoy que han sido como Jacob toda su vida, que todo lo que tú tienes te ha costado sudor y esfuerzo. Todo lo que tú tienes lo has luchado toda tu vida. Todo lo que tú tienes lo has trabajado. Todo lo que tú tienes lo has trabajado. Todo lo que tú tienes lo has luchado. Pero la historia de Jacob no termina. Y de repente Jacob sale de aquel lugar, va a encontrarse con su hermano, tiene aquella visión. Pero en un momento dado en el camino tiene una experiencia desgarradora. Y la experiencia es que la mujer que la amaba a mitad de camino muere. Y cuando muere da a luz. Y da a luz un hijo, y ella dice: le voy a llamar Benoni. Las últimas palabras que dijo cuando da a luz es: Benoni, hijo de mi amargura. Y Jacob se encuentra en aquel lugar, luego de haber luchado tanto y haber alcanzado tanto, se encuentra viendo a la mujer que la amaba muriendo, teniendo un hijo que se llamaba Benoni. No puede hacer nada por su esposa, pero coge a aquel niño y le dice: tú no te vas a llamar Benoni, porque no te van a poner el nombre incorrecto como me lo pusieron a mí. Le dijo: tú te vas a llamar desde hoy en adelante Benjamín, hijo de mi mano derecha. Un luchador toda su vida. Toda su vida luchó hasta un día. Un día Jacob murió. Y el día que Jacob murió se encuentra en el libro de Génesis capítulo 37. En el libro de Génesis capítulo 37, la palabra del Señor nos muestra el momento donde los hijos de Jacob traman algo para deshacerse de José. Y la Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 37, cuando llegaron, y usted conoce lo que ocurrió, lo que sucedió, lo dan por muerto. Y dice la Biblia en el verso 31: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado.
reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Ellos no le dijeron, José murió. Ellos le trajeron la túnica y le dijeron, reconócela. Y dice la Biblia que él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlos, mas él no quiso recibir consuelo. Y mira lo que dice él. Él dice, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Jacob decidió aquel día que iba a ser un muerto en vida. El hombre que había luchado toda su vida, le llegó una experiencia que lo marcó para mucho tiempo. Lo triste es que cuando usted mira, los hijos de Jacob no le mintieron. Ellos le trajeron una túnica con la sangre y Jacob llegó a la conclusión de que José había muerto. En la vida no es lo que otros hacen en contra tuya lo que te dañan, es lo que tú dices que va a suceder o que ha sucedido con la evidencia que ponen en tus manos. Todos los que estamos aquí sabemos cuando alguien nos miente, pero la pregunta es, ¿cuántas veces tú te has mentido? En la vida hoy, la frustración que tú sientes, el dolor que sientes en el día de hoy, no es por lo que te ha pasado, no es por lo que te ha ocurrido, es por la conclusión que tú has llegado basado en la evidencia que te han dado. Pero la evidencia que te han dado no es real. Lo que tú estás viendo en tu mano no es real. Eres tú quien determinas si esa túnica. ¿Por qué Jacob no salió corriendo a buscar a su hijo? ¿Por qué Jacob no fue a buscar el cuerpo? ¿Por qué Jacob no fue? Bueno, el shock fue tanto, el impacto fue tanto que lo hizo detenerse y llegar a una conclusión demasiado temprano. Y hay gente aquí en este lugar que hay cosas que han sucedido en tu vida, te han traído una evidencia en tu mano en el día de hoy y ha sido tanto el impacto que tú eres el que has decidido que tu vida se terminó. Y hay gente que después de luchar por tanto tiempo, después de trabajar por tanto tiempo, después de haber sido un luchador toda tu vida, en el día de hoy te levantas, pero eres un muerto en vida. No hay corazón en lo que haces. Vas al trabajo porque te sientes responsable, vas al trabajo porque tienes que pagar las cuentas, pero no quieres estar allí. Vas a la iglesia, pero realmente algo dentro de ti y nadie sabe qué fue lo que pasó. Y la realidad es que lo que ha ocurrido es que has sido tú el que te ha terminado con la evidencia que has tenido que tu vida se terminó. Y es triste cuando vivimos toda una vida desde esa manera. Doloroso. Cuando yo regresé a Puerto Rico después de estar en Orlando, Florida por 11 años, la historia es muy larga para contártela. Me tengo que hacer cargo del ministerio que fundó mi padre. Y a los 29 años de edad, 30 años de edad, me encontré con una deuda de unos 26 millones de dólares. Pagaba $110,000 mensuales de electricidad, $140,000 de intereses todos los meses al banco. Lamentablemente hubo un escándalo, mis padres se divorciaron, la iglesia se vació y un templo de 4,000 personas, solo habían 200, 300 personas. Tuvimos que empezar desde cero. Después de mucha lucha, 8 o 9 años, logramos saldar la deuda. Y luego de saldar la deuda, 6 meses después, vino el huracán María y destruyó todo el edificio. Y tuvimos que empezar una vez más desde cero. Y yo quiero que tú sepas que en ninguno de esos momentos pensé en renunciar. Hasta un momento nada más. 2 veces nada más, 2 o 3 veces en mi vida he pensado en dejarlo todo. Estando frente a nuestro edificio destruido, un edificio icónico en Puerto Rico, frente a la Marginal Valderotti de Castro, el primer megatemplo en Centro y Suramérica, destruido, allí en ruinas. Todos los días iba a la iglesia. No había celulares, no había nada que hacer, pero yo llegaba todos los días como si tuviera trabajo y me sentaba en el mismo lugar, solo para que la gente supiera que yo estaba allí. Y vino un hombre y me tomó una foto. Se paró en la Marginal Valderotti de Castro y me tomó una foto y me gritó estas palabras. Me habló malo, me dijo una mala palabra, sé grande, y me dijo, te hubieras ido tú también con el edificio. Lo publicó en las redes riéndose de nosotros. Cuando aquel hombre dijo eso, mi corazón se quebrantó. Comencé a llorar y pensaba, Señor, pero ¿qué más puedo yo hacer? Comencé a llorar y comencé a llorar y comencé a llorar. En aquel momento fue un momento muy frustrante. Hay momentos que marcan tu vida para siempre. Al otro día
regreso al mismo lugar. Y en Puerto Rico no había señal de teléfonos. Era cuando te llegaba. Y recuerdo que volví a entrar al edificio en ruinas y por alguna razón entró señal en mi teléfono. Y comienzan a llegarme todos los mensajes de texto de mis amigos pastores de todas partes del mundo, diciéndome: ¿dónde está la cuenta de banco para depositarte? Has sembrado demasiadas semillas. Y el Espíritu revivió. Ahora yo quiero que tú entiendas algo. Si hay algo de lo que tú y yo tenemos que cuidar nuestros corazones, es que no importa la evidencia que tengamos, es nuestras conclusiones con la evidencia que tenemos lo que nos hace morir en vida. Todas las noches mi esposa pone su mano en mi corazón, porque mi única oración para Dios todos los días es que mi corazón no se dañe, que yo no llegue al punto de que me ocurra algo, me suceda algo donde yo muera en vida. Jacob por 13 años vivió una mentira, pero nadie se la dijo. Se la dijo él. Tú sabes cuando la gente te miente, pero tú nunca te has dado cuenta cuántas veces tú te has mentido. Y lo que te ata en el día de hoy no es lo que te ha pasado, no es lo que te ha ocurrido, no es lo que la gente te ha dicho, es tus propias conclusiones acerca de cuál es tu futuro. La Biblia nos cuenta la historia un poco más adelante, que conocemos la historia de lo que ocurrió, lo que sucedió. José no estaba muerto, José estaba vivo. Y cuando José se entera de que su papá estaba vivo, usted conoce la historia, manda a buscarlo. Y en el libro de Génesis capítulo 45 dice unas palabras muy poderosas. Génesis capítulo 45 en el verso 26. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y dice la Biblia: y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Los hijos llegan y le dicen: papi, José está vivo, José vive. Y en vez de alegrarse, se afligen. Porque llega el punto en tu vida que has creído tanto una mentira que cuando te dicen la verdad, nunca la puedes creer. Es lo que te pasa cuando tú llegas a la iglesia. Tú vienes aquí, hay un mensaje como este, o como cualquier mensaje que has escuchado en estos días, y se te presenta una verdad diferente a las conclusiones que tú has llegado. Y se te dice que tú eres un hijo de un rey, pero tú te has dicho que tú no sirves toda tu vida. Se te dice que puedes prosperar, pero toda tu vida te has dicho que jamás en tu familia pueden prosperar. Y cuando tú llegas a la iglesia, en vez de alegrarte, te entristece. Por eso es que la gente critica mensajes de fe como este. No es que critiquen el mensaje, es que ellos no pueden creer, porque han creído por tantos años las mentiras que ellos se han dicho, que cuando se te dice la verdad no lo puedes creer. ¿Cuántos de ustedes, si no fuera por un mensaje como este, por una palabra como esta, tu vida hubiera seguido en el mismo círculo del pasado, en el mismo círculo del ayer? Y la Biblia nos muestra cómo Jacob se afligió en aquel momento. Tuvo que pasar varias cosas de las cuales no puedo describirte en el día de hoy, pero comienzan a hablarle y él no lo cree todavía. Su corazón se dolía. Pero mira lo que dice en el libro de Génesis capítulo 45, el verso 27. Cuando ellos hablan y dicen las cosas de que José estaba vivo, ellos no creen. Pero dice en el verso 27, y ellos le contaron todas las palabras de José. Una cosa es cuando los hijos cuentan la historia, y otra cosa es cuando le dicen lo que José dijo. Y hermanos, óigame bien, en el día de hoy, de los 12 hijos de Jacob, había uno que era igual que él. Era un soñador. Si alguien sabía soñar, era José. Y cuando le dicen las palabras que José dijo, algo comenzó a cambiar en el corazón de Jacob, porque de soñador a soñador la gente se entiende, de emprendedor a emprendedor la gente se entiende. Cuando tú oyes a alguien que tiene el mismo corazón tuyo, cuando tú tienes a alguien que habla el mismo lenguaje tuyo, cuando tú tienes a alguien que habla lo mismo que tú crees, cuando tú llegas, por eso es que tú no puedes llegar a cualquier iglesia. Oiga bien, hay muchas iglesias buenas, pero hay una iglesia para ti, porque no en todas las iglesias tienen la palabra que tú necesitas
necesitas para que tu corazón cambie, porque no todo el mundo habla el lenguaje que tú entiendes. De emprendedor a emprendedor nos entendemos, de gente de fe a gente de fe nos entendemos. Y cuando tú oyes las palabras de José, la vida comienza a cambiar, algo comenzó a cambiar. Por eso hay gente aquí que ha dado vuelta en muchas iglesias, pero no fue hasta que llegaste a este lugar que algo se encendió dentro de ti. No porque otras iglesias sean malas, es que no todo el mundo tiene la palabra que tú necesitas escuchar para desatar el corazón y lo que Dios tiene dentro de ti. Y yo creo con todo mi corazón que no va a terminar Cabot 2026 sin que haya una palabra para tu vida, que te haga despertar en el día de hoy, que te haga levantarte en el día de hoy, que te haga decir, ¿sabes qué? La vida es diferente. Y la Biblia dice, y ellos contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, dice la Biblia, su espíritu revivió. El espíritu revivió cuando Jacob oyó las palabras de José y vio los carros de abundancia que venían. Algo se despertó dentro de él. Se levantó nuevamente el soñador, se levantó nuevamente la persona que podía creer, se levantó nuevamente aquel que había luchado toda tu vida. Y yo le pido a Dios en esta noche que el espíritu de alguien reviva en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Que haya alguien en este lugar que diga, ¿sabe qué? El sueño que yo daba por perdido no está por perdido. Lo que yo pensé que se había acabado, no se había acabado. Esta palabra es la que yo necesitaba. Esta palabra es la que yo necesitaba escuchar. Y la Biblia dice, mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 28. En el verso 27 dice, y Jacob revivió. Y en el verso 28 dice, entonces dijo Israel. Israel y Jacob es la misma persona. La diferencia es que Israel es el que está vivo y Jacob es el que está muerto. Pero cuando el espíritu revive, no habla Jacob, habla Israel, habla aquel a quien Dios le había dado la promesa. Y lo que dice Israel en aquella ocasión, oiga, porque yo quiero que si tú no aprendes más nada, esto es lo que yo quiero que tú te lleves en el día de hoy. Israel dijo una palabra, y la palabra, si tú tienes tu Biblia, ahí dice, basta. Basta, basta, basta. Me levantaré e iré. José, me levantaré e iré. Basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. El hombre que había estado muerto en vida dice, ahora tengo una razón por la que viví por el resto de mi día. Basta. Y yo no sé a quién vine a decirle en el día de hoy, basta. Y no es que yo lo diga, hay alguien aquí que tiene que decir, basta. Hay alguien que tiene que salir diciendo, que aprendí en Cabot, basta. Aprendí que no puedo seguir viviendo por las mentiras que he creído toda mi vida. Hay algo más grande que Dios tiene para mí, y lo que yo había dado por muerto va a resucitar en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé a quién vine a hablarle en esta noche, yo no sé a quién vine a hablarle y a predicarle en esta hora, pero lo que tú habías dado por muerto todavía vive. Y oye bien, no te vas a ir al sepulcro hasta que lo veas con tus propios ojos. El salmista decía, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la salvación de Jehová en la tierra de los vivientes. Maravilloso las promesas que tenemos para el cielo, pero la única manera de levantarse vivo todos los días es diciendo, aquí en la tierra mis ojos van a ver que lo que Dios me prometió se va a cumplir. Habrá alguien que lo crea en esta noche. Habrá alguien que grite conmigo, basta. Habrá alguien que grite conmigo en esta noche y diga, basta, basta. Se acabó de estar en esta depresión, se acabó de estar en esta tristeza. Se va a levantar otra vez el luchador, se va a levantar la luchadora. Mañana por la mañana te vas a levantar y vas a decir, ¿sabes qué? Este próximo lunes cuando vayas a trabajar, vas a decir por la mañana, basta, esta mañana voy a conquistar y voy a ver lo que Dios tiene para mi vida, porque el sueño no ha muerto, el sueño no ha muerto. Yo no sé a quién vine a despertar en esta noche, pero el sueño no ha muerto. Óyelo bien en el día de hoy. José vive aún. Basta. Basta de estar amargado toda tu vida. Basta de estar frustrado toda tu vida. Basta de estar muerto en vida. Basta de decir, voy a vivir amargado y me voy a morir sin ver el sueño cumplido. Me preparo para orar por ti. ¿Cuántos luchadores hay aquí? ¿Cuánta gente habrá luchado tanto? Y te pasó algo.
algo que mató tu corazón. Y no es lo que te pasó, es lo que tú te has dicho. Es la conclusión a la que tú has llegado. Lo que más te detiene no es lo que el mundo dice de ti, es las conclusiones a las que tú llegas. Porque todo lo que tú te has dicho, tú crees que es verdad. Y yo vengo a decirte una sola palabra: basta. 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 ¿De qué predicó el pastor Otoniel? Basta. No es tan complicado mi mensaje. Basta. Basta de vivir el resto de tus días sin caminar a buscar lo que todavía vive. Jacob estaba muerto en vida. Si él hubiera ido a Egipto, él hubiera visto a José vivo. Pero los muertos en vida siempre mandan a otro, siempre negocian, siempre están esperando misericordia. Pero un día dijo: basta, voy a ir a ver, me voy a levantar. Y mi oración es cuando tú salgas de aquí, tú digas: voy a ir a ver que todavía mi sueño vive, que lo que Dios me prometió está vivo todavía. Vamos, dale un aplauso al Señor. Ponte de pie ahí en esta hora. Ponte de pie. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí en esta noche. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Vamos, 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 vamos. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte, dáselo fuerte ahí en esta hora. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte ahí en esta noche.